Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de electromagnetismo donde me están pidiendo que calcule una FEN, es decir, una fuerza electromotriz inducida en una bobina debido a varias cosas, ¿no? Vamos a ir analizándolas. Lo primero que tenéis que tener en cuenta que a través de la bobina está pasando un campo magnético, ¿no? Ese campo magnético, igual que los campos eléctricos, igual que el campo gravitatorio, se puede ver como líneas de campo, ¿no? Es decir, aquí una serie de líneas de campo que está atravesando la bobina. ¿De acuerdo? Cuanto más juntas estén, más grande sería el campo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese campo? Que yo puedo calcular lo que se llama un flujo, es decir, cuántas líneas de campo atraviesan, por ejemplo, esta superficie. Vamos a poner esa superficie, es decir, esa superficie, yo quiero saber cuántas líneas la atraviesan. Vamos a dibujar las líneas. Lo que estoy diciendo es que por aquí viene una línea de campo, que son esas B que están ahí arriba, ¿de acuerdo? Es como si fuera un flujo de agua, ¿no? Que está atravesando. Bien, pues yo quiero calcular eso. ¿Y eso cómo se calcula? Eso se calcula con una expresión que se llama el flujo. El flujo, lo que me dice es, ¿tú quieres calcular el flujo? Muy sencillo. Pues multiplica el B, es un producto escalar de B por S. ¿De acuerdo? Es decir, donde B es el campo, es como el agua, y S es la superficie que lo atraviesa. Así vamos a contar el número de líneas de campo. Si os dais cuenta, esto es un producto escalar. Al ser un producto escalar, pondríamos módulo del primero, B, módulo del segundo, la superficie por el coseno del ángulo que forma. Pero si os dais cuenta, tengo primero que poner para dónde va la superficie. Pues muy sencillo. Una de las cosas que tenéis que aprender es que las superficies son vectores siempre perpendiculares a la misma, ¿de acuerdo? Y puedes ir hacia adentro, hacia afuera. Siempre normalmente se ponen hacia afuera. Y aquí se ve que el ángulo que forma, este sería la superficie, ¿no? Aquí tenemos la superficie, que es esa S. Y entonces, ¿cuánto vale el ángulo? Fijaos, este va para acá, el campo va para acá, el coseno es el coseno de 0. Puesto que es el coseno de 0, en mi caso, en este ejercicio, será coseno de 0 vale 1. Entonces será B por S. Luego tengo que calcular B por S. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular la B, que me dicen cuánto vale. Es una expresión, depende del tiempo, no pasa nada. Y la S, tengo que saber cuánto vale la superficie de este círculo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo. Me va a quedar que el flujo es igual al campo, sería 3 más 9t menos 6t cuadrado más t cubo, que no os asuste la expresión, da igual, está la expresión del campo, que depende del tiempo, no pasa nada. Y ahora por la superficie en rojo, ¿cuánto vale? Pues será pi por r al cuadrado, ¿no? Pi por el radio al cuadrado. El radio me lo dicen, me dicen que es 5 centímetros de radio. Recordad que tenéis que ponerlo en el sistema internacional, como son 5 centímetros, 5 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado. Y este será el flujo, es decir, lo que os decía, es como el agua que va atravesando. ¿Cuánta agua atraviesa esta superficie? Pues ese sería el flujo. En vez de agua sería campo magnético atraviesa. Bien, el siguiente paso es que ocurre si ese flujo varía. Si ese flujo varía, entonces cuando aparece una fuerza electromotriz. Es decir, es como si yo pusiera aquí vamos a ponerlo. Si yo aquí pusiera un voltímetro, ¿veis? Yo pongo un voltímetro y lo conecto aquí y lo conecto aquí. Entonces, si hay una variación del flujo, que fijaros, para que varíe el flujo puede variar de tres maneras. O varía la B, o varía la S, o varían los dos. Entonces, si hay una variación del flujo en el tiempo, aquí aparecería un voltaje. Fijaos que no está conectado a ninguna fuente de alimentación. ¿Y cuánto valdría el valor que tendría ese voltaje? Eso es lo que se llama la fuerza electromotriz y se pone con una epsilon. Esto sería igual a la variación de ese flujo. Hemos dicho que tiene que variar en el tiempo. Si no varía nada. Luego, aparece un signo menos, que es la ley de Lenz. La ley de Lenz lo que me dice es que el flujo, es decir, la fuerza electromotriz va a aparecer, como a su vez ella va a generarme un campo magnético, va a aparecer en el sentido en el que vaya en contra del cambio del flujo. Si el flujo aumenta, ella intentará disminuir. Y si el flujo disminuye, ella intentará aumentar. Eso es lo que significa ese signo. Pero notar que esto sería si tuviera solamente una línea. Pero si os dais cuenta, tengo un montón de líneas. Entonces tendría que multiplicarlas por todas las líneas que hay. Es decir, por todas las vueltas. Porque no es lo mismo tener una que tener 20. Será 20 veces entonces la fuerza electromotriz que se está generando. Y esto simplemente lo que voy a hacer. Voy a coger y voy a realizar esta operación. Y sería menos. Si no trabajáis con el menos no pasa nada, ¿eh? Yo digo que el menos lo que me indica es el sentido de esa fuerza electromotriz. Es decir, si el polo positivo está aquí o el polo positivo está aquí. Eso es lo que me indica es menos. Pero bueno, se mantiene para que no os liéis. Aunque luego habría que interpretarlo, claro.
Y entonces sería menos. ¿Cuántas vueltas tiene esto? Y me dice que esto tiene 200 vueltas. Pues yo cojo y pongo 200 vueltas. Y ahora tengo que derivar. ¿Qué tengo que derivar? Tengo que derivar esta expresión de aquí. Para derivar esta expresión de aquí, ¿cómo la derivo? Muy sencillita, ¿no? Esto es una constante. De aquí, esta derivada vale 0, esta vale 9, 2 por 6 menos 12, 3t cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a sacar factor común de todo lo que tengo. Sería 200 por pi por 5 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado. Lo mantengo para que veáis de dónde sale. Y ahora derivo. Y la derivada me va a quedar 9 menos 12t más 3t cuadrado. Y ahora con un signo menos que lo he dejado ahí. ¿Vale? Pues esta sería la fuerza electromotriz. Es decir, el voltaje que marcaría aquí sería esto. Anda, entonces ¿en qué se mide la fuerza electromotriz? Pues ya lo estoy diciendo. ¿En qué se mide? Cuando le aplique para un valor, aquí pondré voltios. ¿De acuerdo? Aquí pondré voltios. Y ahora me dice, calcula esa fuerza electromotriz, pero en un instante, ¿veis? Aquí no puedo poner voltios porque esto es una función. Y ahora me dice, calcúlalo para un tiempo de t igual a 2 segundos. Pues ahora voy a decir, apartado A, yo quiero calcular la fuerza electromotriz es una función del tiempo, a los 2 segundos. Pues voy a calcularla a los 2 segundos. Sencillo, ¿no? Para calcularla a los 2 segundos, ¿qué voy a coger? Voy a poner fuerza electromotriz de 2 segundos, sería igual, sustituyo este 2, donde aquí, y realizo toda la operación. Y si hacéis eso, os va a dar 1,5 pi. Y si lo multiplicáis por pi, me va a quedar 4,7 voltios. Eso sería lo que marcaría el voltímetro este de aquí. En el instante de los 2 segundos. Conforme va cambiando el tiempo, ya vais viendo que va cambiando el voltaje. Luego aquí el voltaje no penséis que es constante, ¿eh? Para el segundo apartado, lo que me está diciendo es, mira, quiero saber instante o instantes donde este voltaje marque 0, en ese instante que marque 0, ¿de acuerdo? Pues ya hemos visto que la fuerza electromotriz es una función del tiempo. Yo quiero que esto valga 0, luego quiero que valga 0 todo esto, pero es sencillito, ¿no? Porque si quiero que valga 0, si os dais cuenta, voy a tener que todo esto no me va a afectar esto. Para que todo esto valga 0, esto tiene que ser 0. Y para que esto valga 0, tiene que ser esa ecuación de segundo grado, es decir, 9 menos 12t más 3t cuadrado, tiene que ser igual a 0. Y si esto lo resuelvo, me va a dar dos soluciones. Y las dos soluciones son para t igual a 3 segundos y para t igual a 1 segundo. ¿Vale? Pues para esos dos instantes el voltaje marcará 0. ¿De acuerdo? Nada más, o sea, no tiene más interés ese apartado. Y nada, y con esto ya pues me despido. Un saludo.